Hola a todos, hoy vamos a conmemorar una triste efeméride, la muerte de Federico García Lorca. Concretamente vamos a repasar sus últimos días, vamos a apuntar a la más que posible autoría y vais a conocer las probables motivaciones del asesinato, relacionadas curiosamente con una de sus obras más célebres, La casa de Bernarda Alba. Lorca se encontraba en Madrid en las semanas previas al golpe de Estado, preparando el estreno de La casa de Bernarda Alba, previsto para octubre. Su ánimo está muy decaído, y varios amigos del poeta le aconsejan quedarse en Madrid ante el previsible estallido de la sublevación. El día 11 cena en casa de Pablo Neruda, donde amigos suyos le invitan ante sus preguntas a permanecer en Madrid. Allí exclamará que se iba a Granada. Allí se sentía más seguro y más protegido y además quería pasar el santo suyo y de su padre el 18 de julio con su familia. El día 13 almuerza con su amigo Rafael Fernández Nadal. El ambiente era muy tenso. Esa noche habían matado a Calvo Sotelo y la tensión se mascaba en el aire. Lorca exclamaría proféticamente: «Rafael, estos campos se van a llenar de muertos». Esa noche reservaron un billete para el tren nocturno a Granada. La última foto que se conserva de Lorca es precisamente de esa tarde, en el café Chiquicuts con Manuela Arniches en la calle Recoletos, muy cerca de Atocha. El día 14 se instala ya en Granada en la casa familiar de la Huerta de San Vicente, próxima a la ciudad. La noticia se difunde rápidamente. Lorca, confiado aunque muy preocupado, se deja ver públicamente y organiza incluso varias lecturas de La casa de Bernarda Alba, no estrenada pero ya escrita. Estas lecturas públicas se difunden rápidamente también. El día 18 estalla el golpe militar y el 23 Granada cae en manos de los rebeldes y comienza una intensa represión, autorizada y alentada desde Sevilla por Queipo de Llano. El cuñado de Lorca, alcalde socialista de Granada, es detenido y Lorca comienza a temer por su vida, refugiándose en la Huerta de San Vicente. El día 6 de agosto un comando falangista practica un registro en esta casa buscando supuestamente una radio, pues circulaba el absurdo rumor de que la familia del poeta se comunicaba con los rusos. Allí no detienen a Federico, pero constatan su presencia. El día 7, un amigo de la familia, Alfredo Rodríguez, pasa por la casa y le comenta a Lorca que esa noche va a pasarse a la zona republicana muy cercana. Invita a Lorca a acompañarlo. Lorca le dice que confía en que la situación va a mejorar y pierde esta oportunidad de salvarse, pues su amigo consigue llegar esa misma noche a zona republicana. El día 9 de agosto, otro escuadrón falangista se presenta allí buscando a uno de los trabajadores de la finca, acusado en falso de unos asesinatos de personas de derechas. Este escuadrón era del pueblo de Asquerosa, así llamado, de donde provenía parte de la familia de Lorca, por lo que les conocían. Al poeta le insultaron e incluso le pegaron. Los viejos odios comenzaban a aflorar. Ese día la Guardia Civil le comunica al poeta que ya queda bajo arresto domiciliario. Intuyendo que la próxima vez no tendría tanta suerte, Lorca acude a unos amigos falangistas, los Rosales, que le esconden en su casa de la calle Angulo número 1 de Granada. El día 15 se presentan en la Huerta de San Vicente con una orden de detención contra el poeta, pero ya no lo encuentran. Pese a los consejos de los Rosales, su hermana Concha, aterrada, acaba confesando el paradero del poeta. Esta primera denuncia, ¿quién la formula? No hay prueba documental, pero sí se sabe quién la redacta. Y aquí entra en juego Ruiz Alonso, antiguo diputado derechista que albergaba un odio profundo a Lorca. El día 16 de agosto conoce el fusilamiento de su cuñado, Manuel Fernández Montesinos. Intuye que su fin está cerca, pues la represión está siendo feroz. Esa misma tarde se monta un gran operativo por orden del nuevo gobernador civil, comandante Valdés Guzmán. Quien portaba la orden de detención era en esta ocasión Ruiz Alonso. Es detenido en casa de los Rosales, pese a sus protestas, y trasladado al gobierno civil. Los hermanos Rosales comienzan unas intensas gestiones para liberarlo en vano. Testimonios posteriores de Luis Rosales ubican a Ruiz Alonso como protagonista de la detención, junto a Juan Luis Tres Castro y Luis García Alix. Los Rosales hablaron acaloradamente con Valdés, cuyos afines también tenían un profundo odio al poeta. Pero es destacable que Luis Rosales, antes de su muerte, afirmó que llegó a tener la denuncia de Lorca en sus manos, y en ella estaba estampada la firma de Ruiz Alonso. Las gestiones dieron un fruto tardío. El día 17, muy temprano, José Rosales consiguió del gobernador militar, coronel Antonio González, una orden de libertad para el poeta. Acudió rápidamente al gobierno civil, donde estaba detenido Lorca, y Valdés, el gobernador civil, le dijo que habían llevado a Lorca a Biznar
esto era mentira, pues una criada de la familia, Angelina Cordovilla, vio esa tarde a Lorca en su celda cuando hizo una visita. La noche del 17 al 18 de agosto fue trasladado a Biznar y fusilado al amanecer junto a Dioscoro Galindo, maestro, y los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas. A día de hoy, sus restos siguen perdidos. Pero ¿quiénes fueron los autores, tanto materiales como intelectuales, de este terrible asesinato? Pues aquí hay mucha gente en juego. Sin duda fue Valdés, máxima autoridad, quien dio la orden última de fusilar a Lorca. Pero se sabe que, dada la fama del poeta, consultó primero con Queipo de Llano, quien contestó su famosa respuesta: «Dadle café, mucho café», lo que significaba que había que ejecutar a un preso. Sin duda, en el centro del asesinato está Ruiz Alonso, que fue el que redactó la denuncia contra Lorca. Además, fue quien le detuvo, junto con Juan Luis Tres Castro, dueño del coche donde se lo llevaron, y Luis García Alix. Sobre la autoría material del asesinato hay más sombras. Solo está comprobada la de Tres Castro, pues la mañana siguiente al fusilamiento varios testigos lo vieron pavoneándose eufórico por los cafés de Granada, diciendo: «Hemos matado al poeta de la cabeza gorda», como le llamaban despectivamente. Este plural, «hemos matado», indica que fueron varios los asesinos. Seguramente Ruiz Alonso también fue uno de ellos, pues uno de los que le detuvieron, García Alix, así lo indicó en alguna ocasión. ¿Y por qué mataron a Lorca? Pues fue un cúmulo de circunstancias fatales, empezando, cómo no, por la brutal represión que sufrió Granada tras el golpe. En una España de odios caïnitas, pertenecer o siquiera simpatizar con el enemigo fue a menudo, y en ambos lados, una sentencia de muerte. Lorca había simpatizado con la izquierda, aunque no era un militante de ningún partido de izquierda. Además, su homosexualidad era vista con gran desprecio por aquellos que lo asesinaron. En segundo lugar, Lorca se había granjeado el odio de las fuerzas vivas de la comarca, al calificar varias veces a la burguesía granadina como la peor de España, literalmente. A esto se sumaban viejos rencores por conflictos de diversa índole entre la familia de Lorca y otras familias burguesas granadinas. Y además, y esto no es desdeñable, la casa de Bernarda Alba se inspiraba en una familia granadina vecina a los Lorca. Su familia, de hecho, le aconsejó cambiar los apellidos y finalmente Lorca no hizo caso y la leyó públicamente varias veces, tanto en Madrid como en Granada. Estas lecturas se difundieron por Granada y llegaron a oídos de la burguesía granadina. Algunos de sus miembros se veían reflejados, con razón, en esta obra. De hecho, Bernarda Alba y su familia se inspiraban en Francisca Alba y sus hijas, cuya casa lindaba de hecho con los de los Lorca. Esta familia tenía muchos contactos con la alta burguesía granadina, algunos de cuyos miembros estaban implicados en la muerte del poeta. Sin embargo, hay un capítulo no cerrado en este asesinato: el hallazgo del cuerpo del poeta. Esperemos que el cuerpo de García Lorca se encuentre y se le dé digna sepultura. Un saludo para todos y hasta luego.